Gracias. Que los voy a usar como referencia. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vamos a orar al Señor. Padre, tu palabra está delante de nosotros y ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos, Señor, en justicia. Queremos que tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. En tu amada, Señor, edifícanos por medio de ella. Ayúdanos a conocerte más a través de las Escrituras. Revélate a nuestros corazones. Manifiesta tu gracia y tu amor hacia nosotros por medio de esta palabra. Consuélanos, trae refrigerio a nuestra alma, Señor. Trae consuelo a quienes estén pasando dolor, aflicción. Trae fortaleza a quien está débil, Señor. Ayúdanos porque tu palabra es útil para todo eso. Es viva ella y es eficaz. Gracias te damos por ella y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Jesús está hablando de lo que provocaría el Evangelio en la tierra. Hablando del fuego que él venía a echar y cómo un fuego se expande y cuesta controlarlo. Así también el Evangelio iba a ser anunciado o depositado en un lugar y de ahí en adelante iba a correr. Pero Jesús les dice a sus discípulos que antes de eso, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hablando del bautismo del sufrimiento, de la aflicción que Jesús iba a tener que padecer. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: yo he venido para encender fuego en el mundo y cómo me gustaría que ya estuviera encendido. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil y sufro mucho hasta que llegue ese momento. Jesús estaba hablando de los padecimientos que iba a tener que sufrir y de lo que provocaría también el resultado de esos sufrimientos. Pero hay varios bautismos en la Biblia que se mencionan y quiero hacer un pequeño resumen de algunos de ellos. Por ejemplo, nosotros conocemos el bautismo en agua, que es lo que más tenemos conocimiento nosotros, que es una identificación con Cristo en su muerte, en la sepultura y en la resurrección. Generalmente cuando la Biblia habla de bautismos, todos tienen que ver con una identificación con Cristo, en estas cosas, en la sepultura de Cristo, en su resurrección y, por supuesto, en su muerte. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y añade después: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación es una respuesta al mensaje del Evangelio. El mensaje no salva, el mensaje, lo hemos dicho en otras ocasiones, proclama a Cristo el Salvador. La fe no se deposita en el mensaje, sino en el Salvador que proclama el mensaje. El mensaje entonces nos habla de Cristo, la fe se deposita en la persona del Señor Jesucristo. Y Jesús, dice la Biblia, que cuando el hombre escucha el mensaje, entonces cree, deposita su fe en Jesucristo y entonces el Espíritu viene a morar con el creyente. La respuesta de fe que tiene el hombre, porque el hombre examina con su mente el mensaje del Evangelio, pero la respuesta de fe no se da con el intelecto, sino, dice Pablo aquí en el libro de Romanos, se da con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Se examina el mensaje con la mente, pero la respuesta de fe se da con el corazón. El hombre deposita su confianza en Jesucristo y entonces dice:
aquí el texto que leímos, la persona viene a ser salvo, se rinde completamente a Cristo. En respuesta a esa obra regeneradora, el hombre en obediencia va a las aguas y se bautiza. Se identifica con Cristo por medio del bautismo. El bautismo es sinónimo también en la Biblia de obediencia. Las personas que se bautizan lo hacen no porque el bautismo en sí los salva, sino porque es una muestra de que hubo una fe genuina operando en la persona. Si creemos de todo corazón, entonces no hay ningún impedimento para que nos bauticemos. En respuesta a la fe que decimos tener, tenemos que bautizarnos en las aguas. Pero hay otro bautismo también en la Biblia, que es el bautismo del Espíritu Santo, y precisamente es el acto de sumergir o de zambullir a la persona en el Espíritu Santo. Esa obra ocurre una sola vez y es cuando la persona cree. La persona cree en el mensaje del Evangelio, en la proclamación que se hizo del Salvador, y el Espíritu viene a morar con la persona. Queda sumergido en el Espíritu Santo. Jesús dijo, Juan dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando habla de Espíritu Santo y fuego, no está hablando del mismo hecho, sino el Espíritu Santo es para quienes creen y el fuego está hablando de la condenación para los que rechazan el Evangelio. En Espíritu Santo y fuego. Pero este bautismo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, ¿cómo ocurre? Dice, en Él, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, fuisteis estampados con una marca privada para preservación y seguridad. Eso significa sellados, apartados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, o sea, la garantía de que somos propiedad de Dios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, que es un hecho que se puede dar muchas veces en la vida del creyente, en la medida que nosotros busquemos más del Señor y nos consagremos más a Él. El bautismo ocurre una sola vez, donde la persona es sumergida en el Espíritu, y Pablo dice de una forma enfática en el libro de Romanos que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu es el garante de que somos propiedad del Señor. Hay otro bautismo en la Biblia, que es el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, donde nos dice el libro de Mateo que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Marcos dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y la evidencia de un genuino arrepentimiento allí era la confesión pública que hacían las personas de sus pecados. Se arrepentían, confesaban sus pecados y eran bautizados en ese bautismo, el bautismo de arrepentimiento. Y Juan les decía, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento aquellas personas que no lo tenían o que venían a bautizarse, o vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Ya también les dice después Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Precisamente en ese bautismo ocurre un bautismo que es peculiar, que es el bautismo de Jesús. Jesús, cuando se bautiza, no lo hace porque tenía pecado, sino porque se iba a identificar con aquellos a quienes iba a salvar. Por eso, cuando Jesús viene a las aguas del bautismo,
Juan se opone, no lo quiere bautizar. Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Lo que estaba haciendo Juan ahí era dar testimonio de que Jesús no tenía ningún pecado y no tenía necesidad de venir a las aguas de arrepentimiento. Él estaba dando un testimonio público en ese momento de que no necesitaba Jesús ser bautizado, porque no había pecado en él, no había de qué arrepentirse. Pero Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplir la justicia significaba que tenían que cumplir la ley de Dios en su totalidad. Jesús le estaba diciendo que para que él se pudiera identificar con los pecadores, tenía que hacerse semejante a ellos, como la Biblia nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y de la misma manera que nosotros nos identificamos con Jesús en el bautismo, Jesús se estaba identificando allí con aquellos que salvaría un día. Pero aquí en el texto que nosotros leímos, está hablando de otro tipo de bautismo, que es el bautismo de los padecimientos. Jesús mismo está hablando de ello en el libro de Mateos, capítulo 20, versículo 20, y el libro de Marcos, 10:35, hay un relato donde Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús y le hacen una petición. Dice el libro de Marcos: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo, hablando ya del martirio que iban a sufrir todos ellos: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, ellos iban a ser también sumergidos en el padecimiento. Todos ellos murieron martirizados, excepto Juan. Pero ustedes van a beber el mismo vaso que yo bebo, a la verdad pueden hacerlo, le estaba diciendo Jesús, y van a ser sumergidos en los mismos padecimientos que yo. Pero, le dice Jesús, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesús lo que estaba hablando en este momento, como podemos ver en estos pasajes, era de que él iba a ser sumergido en un tiempo de sufrimiento, de padecimiento. Como dice el libro de Lucas, yo he venido para encender un fuego en el mundo y cómo me gustaría que estuviera ya ardiendo. Pero primero tengo que pasar por una prueba muy difícil. Todavía tenía que pasar por esos padecimientos y los discípulos iban a tener que pasar también por allí. Iban a tener que transitar ese camino del padecimiento. Pero esto no es solamente para los 11 de sus discípulos, no era solamente para ellos, sino para todos aquellos que después nos identificaríamos con Cristo también y que vendríamos a ser discípulos suyos. También tenemos que pasar por ese camino, transitar por el padecimiento para identificarnos con aquel que nos salvó. No podemos rehuir a eso. Jesús en el Getsemaní, dice la Biblia que él sintió la intensidad de ese padecimiento que iba a sufrir. Y dice el libro de Lucas que estando en agonía oraba más intensamente. Y poco más de 20 años después, el apóstol
Pablo escribe: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A nosotros, a los hermanos que recibieron esta carta, que eran los hermanos de Filipos, les habló Pablo de esta forma, y él no estaba dando un discurso sin conocimiento de la causa. Pablo sabía lo que eran los padecimientos de Cristo. Él había vivido mucho de eso. Incluso a los hermanos que le escribe, a los hermanos de Filipo, él estuvo allá. El libro de los Hechos, capítulo 16, narra cuando llega con Silas y Timoteo a predicar a Filipos, cómo fue encarcelado después que liberaron a una muchacha que estaba con un espíritu de adivinación, cómo fueron llevados a la cárcel y cómo después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, nos dice el libro de los Hechos. Por tanto, cuando Pablo le está hablando a los hermanos acerca de los padecimientos que iban a tener que sufrir por causa de Cristo, padecer por Él, él sabía de lo que estaba hablando. Y los hermanos también. Pablo sabía cuáles iban a ser las dificultades de su llamado. Él tenía claro a lo que tenía que enfrentarse. Ananías se lo dijo cuando fue a orar por él. Cuando el Señor se le aparece en visión y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, le dijo el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esos padecimientos que sufrió primeramente Cristo por nuestra causa y que los discípulos tenían que sufrir para identificarse con Cristo, son los mismos que tenemos que padecer nosotros en el Evangelio. Hay estos padecimientos que son las experiencias dolorosas que todo cristiano tiene que experimentar, y hay dos vertientes principales de donde provienen las aflicciones. Y yo quiero enfocarme en una de ellas, que es por causa de la justicia, que es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y la otra es por causa de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros acarreamos por nuestra naturaleza. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10, Jesús, hablando en el monte de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pablo nos dice en el libro de Filipenses que se nos ha concedido padecer por Él, pero cuando no está este componente o no está esta condición, el sufrimiento o la aflicción de las personas no tiene sentido. Afuera usted puede ver un montón de personas que padecen, que sufren, y pueden tener historias de vidas terribles, pero su sufrimiento no tiene ningún sentido porque no está este componente, porque no tienen una causa por la cual sufrir. Jesús dice: cuando ustedes sufran por causa de la justicia, persecución por causa de la justicia, ustedes siéntanse bienaventurados, dichosos, felices, siéntanse plenos, porque el sufrimiento tiene una causa y es con quien nosotros nos estamos identificando, con Cristo. Estamos sufriendo por Él. Y no debiéramos, incluso dice después el apóstol Pedro, avergonzarnos cuando nosotros padecemos por la causa de Cristo.
No debemos sorprendernos tampoco. Pero ¿qué significa padecer por causa de la justicia? La justicia es el carácter recto y justo que nosotros debiéramos manifestar. Es aquello que está en consecuencia con el carácter y la naturaleza de Dios. Cuando nosotros andamos en rectitud, nosotros practicamos la justicia de Dios. Y cuando los padecimientos vienen por causa de esa justicia, de andar en rectitud, entonces nosotros somos considerados por Dios como bienaventurados, como dichosos. La Biblia habla de manera extensa sobre las aflicciones de los creyentes, de todos nosotros, y también nos dice que una de las causas principales por las cuales nosotros somos afligidos es por la influencia de Satanás en las personas y por la oposición constante al reino de Dios. Y como nosotros estamos en un reino opuesto, entonces nosotros vamos a sufrir también esas luchas, esas aflicciones. Jesús dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa oposición es netamente por el hecho de ser cristianos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos a ver en el libro de Pedro, si me puede acompañar en el libro de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, porque Pedro en esta primera epístola, su primera carta, habla bastante acerca de las aflicciones del creyente. Vamos a tomar allí algunos pasajes de esta carta. Y el apóstol empieza diciendo que todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos la esperanza viva de que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios purifica nuestra fe por medio de las pruebas, nos aflige por medio de las aflicciones, que muchas de esas aflicciones traen dolor, traen tristeza, pero son aflicciones que tienen que tener ese componente de padecer por causa de la justicia, por identificarnos con Cristo, por vivir de acuerdo a sus normas, por obedecer la palabra, que esa sea la causa de nuestra aflicción y no cualquier otra cosa que provenga de nosotros mismos. En el capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pedro que debemos poner nuestra confianza en Dios por sobre las aflicciones. Dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si ustedes se esfuerzan por buscar a Dios, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, o en vista de que el sufrimiento es por causa de la justicia, por la causa de Cristo, no se amedrenten, no se atemoricen, no se alarmen, no se asombren. Por temor de ellos, ni se conturben, ni se agiten. Eso significa no se conmuevan, no se turben,
sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones, o bendigan al Señor en vuestros corazones si estamos padeciendo por esa causa. No debiéramos asombrarnos ni amedrentarnos, no debiéramos temer tampoco, ni turbarnos si estamos siendo afligidos, si estamos padeciendo alguna persecución por causa de la justicia. Es verdad que nosotros en nuestra naturaleza no queremos sufrir. Tratamos por todos los medios de evitar el sufrimiento, los padecimientos, y no queremos estar allí, no queremos padecer muchas veces porque no es algo agradable. Pero cuando los padecimientos tienen este componente que son por la causa de Cristo, entonces debiéramos aprender a verlo como Dios lo mira, a ver el gozo después, a ver con gozo. Incluso dice el apóstol Pedro más adelante, gócense y alégrense. Que es lo contrario a lamentarse cuando estamos padeciendo, porque es lo que tendemos a hacer en medio de las aflicciones. A lamentarnos, a quejarnos. Y en muchas ocasiones las personas directamente no quieren padecer ni saber nada con los padecimientos, y ante cualquier prueba por causa de la justicia prefieren muchas veces callar o no meterse allí para evitar problemas. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice el verso 15. El verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, el resultado, bien les decía delante, un mártir no lo es por lo que sufre, sino por la causa por la que sufre. Pedro dice que si vamos a padecer algo, que sea por hacer el bien. Si vamos a ser perseguidos, que sea por hacer el bien. Si vamos a exponernos también a eso, entonces que no sea por lo malo, sino por aquellas cosas que agradan a Dios. Pedro posiblemente aquí también tiene en mente todo lo que él padeció. O Jesús, como dijo ahí mismo en el monte de las bienaventuranzas, en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Allí está de nuevo el mismo componente. Cuando por mi causa os vituperen, os difamen, cuando los injurien, cuando los ataquen, en cualquier parte dice, dichosos son, felices, siéntanse felices cuando los difamen, los injurien, cuando los ataquen, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, en la iglesia, donde sea. Dios nos llama bienaventurados. Y os persigan, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Incluso dice, cuando estén mintiendo contra ustedes, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O gócense, dice otra traducción, y alégrense, porque la recompensa que van a obtener es grande en los cielos. Y eso no significa que Dios se hace el desentendido cuando nosotros estamos padeciendo alguna aflicción.
Jesús lo que está diciendo es que mantengan su mirada en las cosas de arriba. Miren las cosas de arriba, porque el galardón es grande. La recompensa es grande, vale la pena. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vale la pena soportar la aflicción, vale la pena soportar la persecución cuando esa persecución tiene el componente de que por su causa, que por la justicia de Dios, que por andar en rectitud. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Él está atento a nuestras necesidades. Él es nuestro protector. Bien leía en el libro de los Salmos, el Salmo devocional. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de sus altares. En el lugar donde Dios está, aún los animales tienen un lugar allí, tienen cobijo y tienen protección. ¿Cuánto más nosotros? Dios no se desentiende de nosotros cuando nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, o cuando aquí nos dice que grande es el galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ese gócense y alégrese contrasta con el no se atemoricen que dice Pedro, no se amedrenten, no se asombren, no se alarmen, no se inquieten cuando están padeciendo, cuando están sufriendo algún padecimiento por la causa de Cristo. En el capítulo 4, versículo 12 del mismo primero de Pedro, vuelve a hablar el apóstol y dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se alarmen por estas cosas. Todos nosotros tenemos que transitar por ese camino de identificación con Cristo en los padecimientos. El mismo apóstol Pedro lo va a decir después, que somos participantes de sus padecimientos aquí. Nos identificamos con Él en todo esto, tal como en el bautismo de las aguas nosotros hacemos una confesión pública de esa fe que está en nuestros corazones y nos identificamos con Cristo. Allí también lo tenemos que hacer en los padecimientos. Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que los ha sobrevenido, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si ustedes son difamados, injuriados, atacados por causa de Cristo, está diciendo Pedro, considérense dichosos, felices, favorecidos, porque eso es una señal que tienen en ustedes el Espíritu Santo morando, como una garantía de que son propiedad del Señor, de que le pertenecen a Él. Así que, dice el verso 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Pedro está diciendo que nuestra conducta y nuestra manera de vivir debe ser la demostración de que no merecemos los padecimientos que estamos viviendo.
Pero si padecen como cristianos, entonces dice, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. Si sufrimos por nuestros errores o por nuestra carnalidad, no tenemos ningún honor allí. Es sufrir por sufrir. Pero si sufrimos por Cristo, dice Pedro, entonces no se avergüencen, porque no es ninguna vergüenza. Se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos también por Él. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice el verso 19, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El tema con los padecimientos tiene que ver con que no puede faltar ese componente para que nosotros podamos ser fortalecidos. Pedro lo va a decir después en el capítulo 5, versículo 8, que si está ese componente en nosotros de sufrir por Cristo, por la justicia, por Él, entonces eso nos va a traer también fortaleza, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. Al final, el resultado de nuestros padecimientos los podemos ver por estas cosas. Sean sobrios, o sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Posiblemente Pedro aquí tiene en mente las palabras del Señor Jesucristo, que Él en algún momento también pasó por alto. Porque Jesús, antes de ser entregado, le dice a sus discípulos, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro, fiel a su estilo, sale y le dice, Señor, yo no, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dice, Satanás me los ha pedido para zarandearlos. A todos, porque no fue solamente a Pedro. Satanás me los pidió a todos ustedes para zarandearlos. Pero como Pedro le responde a Jesús, entonces Jesús le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez de vuelto, entonces él tenía la misión de fortalecer a sus hermanos. Pero Satanás no le pidió a Pedro, sino a todos los discípulos, porque todos se iban a escandalizar aquella noche. Todos iban a tropezar. Pero cuando Jesús le habla estas palabras, Pedro no las tomó muy en cuenta. Y aquí, al parecer, lo que Pedro tiene en mente es eso. Tengan cuidado, sean sobrios, velen, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero lo que vemos nosotros en ese hecho, de cuando Satanás pide a los discípulos para zarandearlo, es que aún Satanás es un instrumento de Dios, que Él utiliza para tratar con nosotros, pero tuvo que pedirle permiso. No podía llegar y tocarlo, no podía hacerles nada sin el permiso de su dueño, de su Señor. Nosotros podemos tener esa seguridad que si Dios permite que nuestro adversario toque algún área de nuestras vidas, sabemos que Dios no se va a exceder en su trato. Él tiene cuidado de que no quedemos tendidos en el camino. Y lo hizo así con sus discípulos. Permitió que Satanás tratara con ellos, pero no se excedió en el trato. Después los restauró. Después los levantó a todos ellos. En el versículo 9
Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que nosotros estamos padeciendo por Cristo no somos los únicos. Todos nuestros hermanos alrededor del mundo padecen las mismas cosas y cosas incluso mucho peores. Los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, note eso, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nuestros padecimientos son por la causa de Cristo, entonces el resultado va a ser este. Vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afirmados, vamos a ser fortalecidos y vamos a ser establecidos por Dios. Amén. Y tenemos que tener esa seguridad, que si nuestros padecimientos son por su causa, entonces esto va a ocurrir. Y es más, el apóstol Pedro dice aquí que no importa cuál sea el tamaño de la aflicción o de la prueba que estemos pasando o de la persecución que estemos viviendo, por muy desagradable que sea, tiene un tiempo de duración. Tiene un tiempo de duración. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, las aflicciones estarán allí en nosotros cumpliendo su propósito. Trabajando para un propósito, para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Pedro, en toda esta carta, en Primera de Pedro, quiere mostrarnos varias cosas con respecto a los padecimientos, cosas que si nosotros las consideramos, debieran darnos aliento, debieran fortalecernos. Y nos van a permitir también ver las aflicciones de otra manera. Porque comúnmente cuando estamos pasando las aflicciones, tendemos a desanimarnos, a quejarnos, tendemos a murmurar, porque es lo que produce la aflicción, dolor, angustia. Pero Pedro lo que quiere enseñarnos aquí en todas estas cartas es que las aflicciones son una prueba para comprobar la realidad de nuestra fe. Porque muchas personas cuando están en medio de la aflicción huyen. O no quieren. A mí me ocurre que yo soy muy malo para ir a médico. No me gusta ir a médico, pero no me gusta que me pinchen, no me gusta, no sé, quiero evitar el dolor. Cualquier cosa que pueda producir dolor en lo físico, trato de evitarlo. Y hay personas que espiritualmente también hacen esas cosas. Que cuando están en medio de la aflicción, en medio de la prueba, entonces huyen, se distancian, se alejan. Lo que hacen las aflicciones comprueban la realidad de nuestra fe. Las aflicciones, dice el apóstol Pedro, como vimos, no son algo extraño. No debiéramos extrañarnos nosotros por esas pruebas que nos vienen y las adversidades. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos están sufriendo lo mismo. Y cosas, como les decía, peores.
Las aflicciones nos identifican con Cristo. Las aflicciones que trajeron padecimientos a Cristo por obedecer al Padre son las mismas cosas que vamos a tener que vivir nosotros. Por causa de la verdad. Por lo tanto, las aflicciones nos identifican con Cristo. Nosotros no debemos esperar, como dijo Jesús, si al Señor y al Maestro le hicieron esto, ¿cuánto más a vosotros? No debemos esperar otra cosa, porque las aflicciones están allí también y son parte de nuestro proceso para identificarnos con Cristo. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente, nos dice la Escritura, en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. No es posible, sino que va a ocurrir. Esa es la advertencia, va a pasar, van a padecer persecuciones. Si ustedes quieren vivir de una manera recta, piadosa, delante de Dios, entonces van a padecer persecuciones. Los padecimientos, como leímos también, son un camino para que un día nosotros compartamos o participemos de la gloria de Cristo. Somos hijos suyos y la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aclara que todo esto es siempre y cuando padezcamos juntamente con Él. Apegados a Él. Para que juntamente con Él un día seamos glorificados. Esas son las partes que a veces nosotros no queremos participar con Cristo. En los padecimientos que trae también nuestra fe, vivir de acuerdo a esa fe. Porque significa que vamos a ser en algún momento objeto de burla, de menosprecio, pero son por causa de identificarnos con Cristo. Él también transitó ese camino primero que nosotros, y eso fue lo que le dijo a sus discípulos. Yo tengo que sufrir una prueba todavía, y de verdad ustedes van a beber esa copa, y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, van a ser sumergidos en algún momento en los padecimientos. Pedro dice también que las aflicciones son una oportunidad para glorificar a Dios con nuestras actitudes, como nosotros reaccionamos. Esas cosas traen gloria a Dios. Y son una oportunidad también para consagrarnos a Dios, porque cuando estamos en medio de las aflicciones, entonces nos hacemos más sensibles y tratamos de acercarnos más al Señor, buscar su auxilio, su socorro, buscar su ayuda. Cuando estamos pasando las adversidades, le buscamos más en oración, en ayuno. Tratamos de estar cerca de Él, de leer su palabra, estamos atentos a lo que Él nos quiera decir. Estamos deseosos de que Él nos hable. Por lo tanto, lo que Pedro trata de decirnos en toda su carta es que las aflicciones también tienen su lado bueno. Y que a la vez que nos estamos identificando con Cristo por medio de esas aflicciones, también le estamos glorificando por medio del resultado. Porque ese padecimiento tiene un motivo, tiene una razón de ser. Por su causa.
Pablo dice en una ocasión, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, su padecimiento así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que el Señor no nos deja solo con el dolor o solo en la aflicción, sino que nos consuela, hace suyo el Señor los padecimientos de los creyentes. Es lo que le dijo a Saulo cuando iba persiguiendo a los cristianos y se le aparece en medio del camino. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, perseguía a Jesús, porque él se identificaba con aquellos. Cuando nosotros padecemos también persecuciones por causa de la justicia, nos estamos también identificando con Cristo. Quiero terminar leyendo un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, que resumen de gran manera todo lo que tiene que ver nuestros padecimientos por la causa de Cristo. Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que vivimos en el aquí y en el ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar en vida. No se compara. Es como nada lo que nosotros estemos viviendo, estemos pasando en este momento. Lo que nos toque vivir por la causa de Cristo no tiene ninguna comparación con aquella gloria que un día se ha de manifestar cuando estemos frente a frente con nuestro Señor. Cuando seamos recompensados cada uno de nosotros por aquellos que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. No tiene ninguna comparación todo lo que estemos padeciendo. Por eso Pedro insiste: gócense. Jesús dice: gócense, alégrense. Siéntanse dichosos cuando los calumnian, cuando hablen de ustedes mal, mintiendo, cuando los difamen por causa de la justicia, por causa de la rectitud, por causa de la integridad en la que ustedes están viviendo. Gócense por eso, alégrense. Porque el galardón que Él tiene en los cielos para nosotros es grande. Y no se compara con nada de esto que nosotros vivamos en esta vida. Esta vida es corta. Es corta. Y ninguno de los sufrimientos que podamos padecer nosotros quizás se lleguen a comparar siquiera con lo que sufrieron los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, aquellos hombres que fueron martirizados en la iglesia primera, en el primer siglo. Quizás a nosotros no nos toque vivir ese tipo de aflicciones, pero vamos a vivir las nuestras. Cada uno vive sus propias aflicciones. Y en eso tenemos que glorificar al Señor. Tenemos que darle gracias porque aún eso Dios lo ha utilizado para acercarnos a Él, para mostrarnos su gloria, para manifestar su grandeza en aquellas aflicciones donde Dios nos ha sacado a muchos de nosotros en victoria. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos dé la fortaleza, hermanos, para transitar